Buen día, amigas y amigos de Unitres Colombia. En este capítulo 5 vamos a tratar los temas enfermedades mentales en personas mayores, tratamiento y prevención. Vamos a abordar algunas de las enfermedades mentales más comunes, teniendo en cuenta que este es un tema en desarrollo desde las ciencias de la mente. Además, es importante precisar que cada caso es particular y su tratamiento debe ser atendido partiendo de su evaluación y diagnóstico particular. Se presentarán algunas pautas de prevención que nos permita una vejez saludable, enfatizando la importancia del autocuidado. Les recordaré inicialmente tres conceptos que vimos en el capítulo 3, lo que nos establece la ley 1616 del año 2013 en Colombia, que define la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana de las personas a través de su comportamiento y la interacción de manera tal que permite a las personas desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por su vida cotidiana. Adicionalmente, recuerden, amigas y amigos, lo que nos dice la Política Nacional de Salud Mental 2024-2033, cuando nos dice que la salud mental es más que la ausencia de problemas y trastornos mentales neurológicos o del comportamiento. La salud mental es la búsqueda de la dignidad y del sentido positivo de la vida, la construcción del bienestar propio, familiar y comunitario, condición indispensable para la salud integral, el desarrollo social y el buen vivir. Trastorno mental se refiere a las condiciones clínicas que afectan el pensamiento, el estado de ánimo, el comportamiento y la capacidad de una persona para funcionar en su vida diaria. Los trastornos mentales pueden variar en su gravedad y afectar diferentes áreas de la vida de una persona. Pueden ser temporales o crónicas. Y el término es equivalente al de enfermedad mental. Bien, entonces, como punto de partida para abordar el tema de las enfermedades mentales en las personas mayores, recojo lo planteado por la actual Política Nacional de Salud Mental. Dice esta política que las personas mayores es el grupo poblacional en el que más se suele infravalorar e infratratar los padecimientos de salud mental. Adicionalmente, la estigmatización asociada a estas alteraciones puede hacer que las personas mayores sean reacias a buscar ayuda. En el país, alrededor del 50% de la población que presenta algún problema o trastorno mental que solicitaron atención no lograron acceder al Sistema General de Salud. Adicionalmente, la población colombiana ha venido presentando un permanente deterioro en su salud mental, especialmente en los últimos 20 años. Establece los estudios adelantados en Colombia que 1 de cada 10 personas en el año 2017 padeció un trastorno mental. Entre el 76 y el 85% de las personas con trastornos mentales graves no recibieron tratamiento. Eso significa que el tema de la salud mental es una enfermedad que no tiene eco efectivo en el sistema de salud. Pero hay otro
hay otro dato que nos lleva a generar unas grandes interrogantes de qué está sucediendo frente a la política nacional de salud mental. Dice que las tasas de mortalidad por suicidio en este grupo de personas mayores, estoy diciendo, han mostrado un aumento y refleja una mayor prevalencia entre personas que en algún momento tuvieron episodios de ansiedad o depresión que frente a una no atención los llevaron a el suicidio. Esto es con relación a Colombia. Ahora, ¿qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud frente al tema de la salud mental? También nos presenta algunos datos. Con corte al año 2019 nos dice que 301 millones de personas sufrían de trastornos de ansiedad en el mundo, que 280 millones de personas padecían depresión o padecieron depresión para ese corte, que 40 millones de personas padecían trastornos bipolares, maníaco-depresivos, que la esquizofrenia afectaba a 24 millones de personas en el mundo, que 14 millones de personas padecían trastornos alimentarios y que 40 millones de personas presentaban trastornos de comportamiento disruptivo y disocial. Eso, queridas amigas y amigos, es una realidad alarmante frente a lo que es la manera como los países vienen atendiendo y vienen abordando los temas de la salud mental y las enfermedades mentales. La Organización Mundial de la Salud para el año 2023 nos dicen que aproximadamente el 14% de las personas de 60 años o más viven un trastorno mental. Que las afecciones de la salud mental de la salud mental más frecuentes en los adultos mayores son la depresión y la ansiedad. Que el aislamiento social y la soledad afecta a cerca del 25% de las personas mayores. Asimismo, que 1 de cada 6 adultos sufre malos tratos, a menudo por parte de sus propios cuidadores. Pero bueno, ¿qué es lo que está alrededor de los temas de las enfermedades mentales de las personas mayores? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Este es un tema que ya lo hemos reiterado en los pasados capítulos. Esos factores de riesgo, a medida que envejecemos, la salud mental se va impactando por el entorno físico y social en el que viven las personas y especialmente las personas mayores, así como las experiencias y factores estresantes de la vida están asociadas a estos factores de riesgo. Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Están los duelos y las emociones mal elaboradas, el deterioro de la salud física, la reducción de ingresos económicos, un menor sentido de propósito después de la jubilación, el aislamiento social y la soledad en la que viven las personas mayores, la discriminación por motivo de edad en los diferentes escenarios en los que estas personas interactúan con sus comunidades, en su barrio, en su espacio laboral, etc. El maltrato psicológico, físico y social también es otro de los elementos que marcan fuertemente los factores de riesgos para enfermedad mental. Y las malas condiciones de vida, alimentación inadecuada, falta de acceso a medicamentos y, por supuesto, tratamiento, como ya
lo dijimos hace unos minutos. ¿Qué trastornos psiquiátricos son los que están relacionados con las personas mayores? Comenzando el presente siglo, en España se realizó una investigación por parte de un equipo de psiquiatras y esa investigación arroja unos resultados interesantes, para no decir preocupantes. Dice que los trastornos psiquiátricos están o constituyen la principal causa del insomnio en la población, que un 18% de la población presenta un trastorno psiquiátrico de una intensidad suficientemente grave como para requerir atención por el sistema de salud y por los profesionales de la medicina de la mente, de las medicinas de la mente. El insomnio, la depresión, los trastornos de ansiedad constituyen un conjunto de enfermedades de alta frecuencia en las personas adultas de más de 35 años y por supuesto persisten en la edad adulta de las personas mayores y determinan un grado significativo de discapacidad y de pérdida de funcionamiento familiar y laboral adecuado. Los manuales de clasificación de trastornos psiquiátricos distinguen varios tipos de trastornos de ansiedad, como la fobia, los trastornos de angustia o de pánico, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Enfermedades mentales que, por supuesto, a las que están expuestas las personas de la mediana edad y de y las personas mayores. Pero bueno, ¿qué entendemos por depresión? ¿O cuáles son esos síntomas con los que se asocia la enfermedad mental de la depresión? Se manifiesta con llanto, con pérdida de apetito, con fatiga, con pérdida de ilusiones y están asociadas a algún problema también físico que lleva a que como respuesta a esos problemas físicos las personas mayores caigan en la depresión. Los trastornos bipolares son trastornos cíclicos del estado de ánimo en que las personas van de la depresión a la euforia, de la euforia a la depresión. La psicosis, en las que predominan los síntomas como delirios, alucinaciones, comportamientos extravagantes, aislamiento y deterioro cognitivo, especialmente ya en las personas mayores, en la vejez. La demencia senil, en la que puede padecer y puede conllevar a un deterioro cognitivo, como es lo que ocurre en algunas de las personas en la vejez. Adicionalmente pueden estar asociadas a enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. El delirio tremens, que en las personas mayores están asociadas con una pérdida de la conciencia, de la memoria o de la orientación durante algunas horas y que lleva a que en algún momento sus familiares, las personas en el círculo cercano consideren que las personas están entrando en un estado de locura o demencia, como comúnmente se les dice. Adicionalmente, también las enfermedades mentales están asociadas con los trastornos de personalidad, caracterizados por la excentricidad, dificultad para poder establecer relaciones sociales, inestabilidad emocional, dificultad en el mantenimiento de vínculos afectivos y también relacionados con trastornos antisociales. Una elevada ansiedad y una alta vulnerabilidad al estrés agrupa también a los trastornos de personalidad
relacionadas con personalidades obsesivas, evitadoras o personalidades dependientes. Entonces, mis amigas y mis amigos, como vemos, hay una situación bastante amplia en el mapa, en el espectro de las enfermedades mentales asociadas con los temas de problemas y trastornos mentales, y que también nos están significando o nos lleva más bien a la pregunta, bueno, todas estas situaciones, síntomas, enfermedades, depresiones, ansiedades, bipolares, psicosis, trastornos de la personalidad, demencia senil, etcétera, cómo son abordados por las ciencias de la mente. Eso, como lo establece la Política Nacional de Salud Mental, tienen diferentes momentos, diferentes etapas de acuerdo a los niveles de gravedad de esas enfermedades mentales que pueden llegar a padecer las personas mayores. Los problemas mentales o enfermedades mentales leves pueden tener una atención desde la psicología en unas etapas de rehabilitación primaria, y pueden además también las personas que están padeciendo estas enfermedades, estos problemas mentales, ser abordadas o ser atendidas desde unas intervenciones psicoterapéuticas y a su vez como con acciones preventivas, si se puede decir, incentivando en las personas hábitos saludables y, y acciones de autocuidado, como ya en unos minutos lo vamos a abordar con Gloria cuando nos hable de el autocuidado. Pero en la medida en que no hay una atención, como dijimos, el sistema de salud no está en capacidad, no tiene la estructura, no tiene el recurso humano para atender los requerimientos asociados con salud mental de las personas mayores, y entonces, por supuesto, esa intervención que en un primer momento pudo haber sido primaria, haber sido preventiva, nos puede llevar a unos niveles de profundización de estas enfermedades mentales y tiene ya que ser abordadas, atendidas desde de la medicina especializada en el tema de la mente, desde la psiquiatría, con la utilización de psicofármacos y con una intervención ya una atención y una medicación de las drogas relacionadas, desde las medicinas relacionadas con las enfermedades mentales, y por supuesto con un complemento que debe realizarse desde las ciencias psicológicas con una intervención o sea, los psicofármacos y la medicación con estos psicofármacos puede ser acompañada por terapias individuales, terapias grupales, terapias familiares, a las que se les puede llevar a estas personas con trastornos mentales para que se genere un proceso de rehabilitación y de inclusión nuevamente a su entorno social y comunitario. Estas psicologías, estas terapias, esta psicología profunda, viene avanzando de una manera importante en las últimas décadas y dispone de intervenciones individuales, como les venía planteando hace unos minutos, y de unas estrategias psicoterapéuticas
con una duración en el tiempo relativamente prolongado, que a su vez pueden involucrar terapias de familia, porque muchas veces, como hemos dicho y como se dijo en los pasados capítulos, las enfermedades mentales están asociadas al contexto familiar, al contexto comunitario, y desde ahí la psicoterapia, la psicología clínica profunda nos puede abordar, dar elementos para abordar este tipo de enfermedad. Pero insistimos, y lo vamos a ver más en profundidad con Gloria, el desarrollo de hábitos saludables específicos para los pacientes con trastornos mentales sigue siendo un reto y sigue siendo una alternativa para atender y para rehabilitar y para llevar nuevamente a la persona a un estado de salud mental óptimo, y que a su vez tengan también relación con una estrategia desde la misma persona, desde el autocuidado. Pues, estimadas amigas y amigos, vamos a hacer la mirada desde qué estrategias preventivas, qué estrategias de autocuidado se pueden generar y pueden a complementar, acompañar las intervenciones que puede hacer el psiquiatra o que puede hacer la psicología en los casos en que ya hayan unos síntomas que ameriten la intervención farmacológica, la intervención de la psicoterapia. Entonces, los dejo con mi compañera de fundación, con Gloria. Gloria, adelante. ¿Cómo procurar y mantener una buena salud mental? Así como cuando hablamos de salud física, seguimos una serie de recomendaciones, pautas, consejos para controlar y monitorear esos factores que pueden afectar nuestra salud, como el nivel de azúcar en la sangre, el estado de nuestra presión arterial, el nivel de colesterol. Cuando hablamos de salud mental, también es importante monitorear, controlar, prevenir los factores que pueden estar afectando a nuestra salud. Hemos dicho a lo largo de este capítulo que cuando envejecemos, los factores que más afectan la salud mental son el aislamiento social, la depresión, la incertidumbre, la ansiedad. Por eso preguntamos, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace la familia? ¿Qué hace cada uno de nosotros? ¿Qué debemos hacer para controlar esos factores? Para procurar una buena salud mental en la vejez. Podemos abordar las estrategias de prevención y de promoción de la salud mental de los adultos mayores en 3 grandes niveles: el estatal e institucional, el familiar y comunitario, y por supuesto el más importante, el personal. A nivel estatal e institucional, vemos cómo los diferentes programas de gobierno se centran en favorecer un envejecimiento saludable. Como ya hemos dicho, no podemos impedir envejecer, pero sí es posible hacerlo en condiciones saludables, en condiciones dignas, en condiciones que nos brinden tranquilidad y respeto. Por eso oímos hablar en los diferentes programas de gobierno de iniciativas para procurar entornos físicos, sociales y ambientales que faciliten el bienestar de las personas y que les permitan desarrollar sus actividades diariamente en las mejores condiciones posibles. Algunas de estas iniciativas que conocemos y de las cuales tenemos presencia en nuestras ciudades son las iniciativas para procurar un medio ambiente sano, por ejemplo, el día sin carros, el tránsito hacia las energías limpias, porque sabemos que la contaminación afecta grandemente la salud, no solo física, sino mental de las personas. También oímos hablar de medidas para reducir la inseguridad financiera y la desigualdad de ingresos. Hemos dicho que dejar la vida laboral
disminuir nuestros ingresos afecta profundamente la salud mental de las personas mayores porque afecta su autonomía. Entonces, escuchamos medidas de los gobiernos para procurar un ingreso básico, una renta básica o el acceso a una pensión al final de los últimos años de vida. También oímos hablar de programas para construir entornos seguros y accesibles. Por eso cada vez vemos más en las edificaciones que tienen pasamanos, ascensores, rampas, para que las personas con alguna dificultad en su movilidad puedan desplazarse y puedan acceder a los servicios que se prestan allí. Recuerden que el aislamiento social, quedarnos en casa, afecta mucho la salud mental. Entonces, si yo salgo y encuentro que hay un espacio que me brinda seguridad, pues va a ser más fácil que yo me decida ir a esos espacios a buscar los servicios que requiero. También, por ejemplo, miramos en el transporte público, las sillas azules, los ascensores para las sillas de ruedas, los espacios para las sillas de ruedas, pues son entornos que se disponen, medidas que se toman a través de los gobiernos para facilitar el desplazamiento de las personas con alguna limitación en su movilidad. También oímos hablar de programas que promueven los comportamientos saludables, y ahí sí que escuchamos publicidad todo el tiempo por todos los canales, campañas de divulgación que nos invitan a comer bien, a comer sano, a comer equilibradamente, a reducir el consumo de alcohol, a evitar el consumo de tabaco para prevenir no solo problemas físicos, sino también problemas mentales. Recuerden que si tenemos una buena salud física, tenemos una buena salud mental y viceversa. Si nuestra salud física se deteriora nuestra salud mental. Hay otros programas que implementan las diferentes administraciones, los diferentes gobernantes a nivel nacional, local, que es la promoción de la actividad física. Acá podemos decir que es uno de los temas que más se trabaja todos los días. Nos invitan a caminar 1 kilómetro diario, nos invitan a hacer actividad física por lo menos 3 veces a la semana, nos dicen qué tipos de actividades o ejercicios podemos desarrollar por lo menos media hora cada día para mantenernos activos, para estimular todas nuestras articulaciones y todas nuestras neuronas. Otros programas que también han tomado mucha fuerza y que se desarrollan en todas las ciudades son los programas sociorecreativos, las ferias, los bazares, los eventos culturales, las actividades donde se comparten artes y oficios, donde se comparten conocimientos ancestrales que buscan esa relación, esa comunicación intergeneracional. Cada vez son más comunes en nuestras ciudades, en nuestras localidades, para que las personas mayores podamos estar allí, podamos compartir nuestros conocimientos, nuestros saberes y compartamos no solo con otras personas mayores, sino también, y muy importante, con los jóvenes. Por supuesto, también hay unos programas especiales que se desarrollan desde el área de la salud para personas que presentan algún tipo de afectación crónica, como programas específicos para hipertensos o para diabéticos. Todos estos espacios lo que buscan es encuentros, que las personas salgan de su casa, que las personas tengan un propósito, que las personas tengan a dónde ir, encontrarse con otras personas, manifestar lo que sienten, manifestar lo que piensan y de esa manera poder contribuir a un mejor relacionamiento social. Quizá lo que más se busca en este momento es prevenir el aislamiento social, la pasividad, la quietud. Entonces siempre nos están motivando para que salgamos, para que vayamos a encontrarnos con otros, para que tengamos una actividad física. En los últimos días también escuchamos hablar a los diferentes gobernantes sobre la importancia de cuidar a los cuidadores. Entonces ya vemos cómo empezamos dentro de estos programas, de estas iniciativas de gobierno, pues se va avanzando en diferentes iniciativas. Y se dice a los cuidadores hay que capacitarlos, hay que acompañarlos, hay que garantizarles unas condiciones mínimas para que puedan hacer bien su trabajo, para que puedan acompañar a las personas mayores en ese proceso que están viviendo en sus casas o en los diferentes establecimientos de cuidado. Como vemos, son muchas las iniciativas, muchos los programas, claro que no son suficientes para que
para promover un entorno saludable a las personas mayores y de esa manera procurar una buena salud mental y física. A nivel familiar y comunitario, el compromiso está en garantizar, en promover una mayor visibilización de las personas mayores, porque si miramos en las casas a veces lo que se hace es minimizar, invisibilizar, marginar a las personas mayores. Entonces, ¿qué es lo que debemos procurar al interior de nuestras familias y en nuestras comunidades, en los diferentes espacios que tenemos en la comunidad? Hacer visible a la persona mayor, contar con su opinión, involucrarla en las diferentes actividades diarias. No hay algo que nos duela más y es que nos empiecen a tratar de manera discapacitante, ¿no? Ya no puede hacer, ya no puede aportar, ya no puede llevar, ya no puede cargar, ya no. Eso afecta muchísimo la salud mental. Entonces debemos procurar que las personas mantengan su papel, su rol al interior de las familias, su participación en las diferentes actividades de la comunidad, obviamente teniendo en cuenta sus condiciones físicas, las limitaciones que pueda estar sufriendo, pero hay que mantenerse activo en esos eventos, en esos programas. Por supuesto, al interior de la familia también es importante realizar y desarrollar actividades de integración con las personas mayores. O sea, no basta con que la persona nos ayude a preparar los alimentos, nos ayude a disponer el comedor para servir, nos ayude en todas esas dinámicas que tenemos todos los días en familia, sino que también podamos desarrollar otro tipo de actividades, ver una película en familia, analizar la película, hablar de qué está pasando en nuestra comunidad, hablar de qué está pasando en la sociedad, contar con la opinión de los mayores, con sus sentimientos, con sus deseos, sus necesidades. Pues sobra decir que cada vez vemos más esa imagen de todos reunidos en la mesa, pero cada uno al frente de su celular. No compartimos en familia. Entonces debemos procurar espacios donde nos miremos a los ojos y nos digamos qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, cómo vemos el día a día al interior de nuestras familias y en nuestras comunidades. Recuerden que el aislamiento social y la sensación de soledad son uno de los factores que afecta enormemente a nuestra salud mental cuando ya estamos cursando esta etapa de vejez. Por supuesto, también es importante hablar de los espacios seguros. Hay que disponer al interior de las familias espacios y ambientes seguros para las personas mayores, porque pueden en algún momento tener alguna limitación de movilidad. Entonces hay que instalar los pasamanos en las duchas, que son súper importantes para evitar cualquier accidente, evitar que las personas mayores estén muy cerca en las actividades de la cocina, por ejemplo, porque pues ya no se tiene la misma destreza, la misma habilidad, y la idea es que no se presenten accidentes, porque la angustia, la ansiedad de que yo me puedo quemar, me puedo cortar, pues obviamente que también afecta la salud mental de nuestros familiares ya mayores. Finalmente, hablamos de la responsabilidad personal que cada uno tiene consigo mismo. El Estado puede hacer mucho, puede tener los mejores programas, la familia puede tener la mejor disposición para acompañarnos en este proceso de envejecimiento. Pero si yo no pongo de mi parte, si yo no tomo medidas para garantizar mi propio cuidado, si no está en mí ese interés, pues obviamente que no va a funcionar. Entonces, la invitación es a que yo conozca mi cuerpo, conozca mi mente y pueda identificar rápidamente cuáles son esas señales, esas alarmas que me pueden indicar que hay algo que no funciona en mi salud, para poder comentarlo, poder pedir ayuda, poder pedir acompañamiento y evitar que esos problemas, esos pequeños síntomas se nos vuelvan un problema serio, un problema más grave, como ya hemos visto a lo largo de esta aula taller. Las afectaciones mentales tienen un proceso, igual que en la salud física. Yo empiezo a sentir
cierto dolor, cierto malestar cuando me paro, cuando me siento, cuando subo la escalera. Entonces yo tengo que pensar en mi cabeza por qué cada vez me pongo más triste, por qué me dan ganas de llorar, porque a veces siento tanta angustia cuando me despierto y tengo que empezar a mirar esos síntomas, a reconocerlos, compartirlos con las personas que están cerca a nosotros y, de ser necesario, como ya lo hemos dicho, buscar ayuda. A continuación vamos a ver un video que recoge muy bien 12 pautas, 12 recomendaciones de ese autocuidado personal que cada uno de nosotros debe seguir todos los días para procurar una buena salud mental. Hola amigos, del Aula Taller Salud Mental y Vejez de la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia. Soy Charles Chaplin, nací en 1889 y viví 88 años. Fui actor cómico, cineasta y compositor inglés. Mi infancia fue de pobreza y penurias. Mi padre estuvo ausente y mi madre tenía problemas económicos. Me enviaron a un asilo de niños pobres 2 veces antes de los 9 años. Cuando tenía 14 años, mi madre fue internada en un hospicio psiquiátrico, por lo que empecé a trabajar desde muy niño. La Fundación Derechos Mayores Colombia me ha invitado el día de hoy para compartir con ustedes estas 12 recomendaciones de autocuidado para mantener una buena salud mental. Nada dura para siempre en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. Gestiona el estrés. Me gusta caminar bajo la lluvia porque nadie puede ver mis lágrimas. Sin embargo, se vale pedir ayuda. El día más desperdiciado en la vida es el día que no nos reímos. Relájate y disfruta cada momento. Ten un propósito para cada día. Evita consumir sustancias nocivas para tu cuerpo. Recuerda que 6 de los mejores médicos del mundo son el sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, la autoestima y los amigos. Finalmente, agradece a la vida, a los seres con los que compartes y al universo el estar hoy aquí. Antes de irme, quiero que tengas siempre presente que tú eres el actor principal de la película de tu vida. Gózatela. Ayúdame a divulgar este mensaje con tus amigos y familiares en las redes sociales. Un fuerte abrazo de su amigo que tuvo la fortuna de vivir también la adultez mayor. Bueno, mis amigas y mis amigos, ¿cómo empezar a cuidar mi salud mental? Veíamos 12 pasos, 12 recomendaciones muy concretas, muy sencillas para mantener en forma nuestra salud mental. La tarea que tenemos es revisar esas actividades y ver cuáles son las que yo realizo
diariamente, permanentemente? ¿Cuáles son las actividades que hago muy de vez en cuando o que hice una vez y no volví a hacer? ¿Y cuáles son las actividades que no he realizado para incorporarlas en mis actividades diarias? Entonces son 12 pasos que yo debo seguir todos los días para garantizar una buena salud mental. Recuerde que el autocuidado personal es nuestro compromiso con nosotros mismos. De ese compromiso, de esa responsabilidad, depende nuestra buena salud física y mental. La próxima semana tendremos un taller sobre constelaciones familiares. Recuerden que vamos por este camino de la vida cargando una maleta y un equipaje. Buena parte de ese equipaje son nuestras relaciones familiares. Así que bienvenidos.